Estamos por terminar esta lección general que se trata Vida Nueva en Cristo, y el subtema es Viviendo Libre a través de la verdad. Y todas estas lecciones que hemos estado estudiando giran en torno a esto, viviendo libre a través de la verdad. Y bueno, para conocer la verdad tenemos que también conocer su opuesto. Lo opuesto de la verdad es la mentira. Y precisamente de eso se trata estas lecciones. Mis respuestas bíblicas a mentiras comunes. Y precisamente son mentiras que vienen de Satanás, primeramente, pero también hay una responsabilidad muy grande del ser humano, de cómo nos creemos unas mentiras para justificarnos y para actuar de una manera quizás bien vista delante de los hombres. Y muchas de estas mentiras las hemos estado estudiando. Así que continuamos con esta mentira y vamos a seguir con el paso 2. El paso 2 se enfoca a este tema de ¿sigo siendo salvo? ¿Por qué aparece esta pregunta? ¿Sigo siendo salvo? ¿Por qué de repente en nuestro caminar cristiano aparece esta pregunta? Creo que todos, absolutamente todos, en nuestro crecimiento espiritual, de repente cuando el Espíritu Santo mora en nosotros y nos insta cuando pecamos, cuando cometemos una falta, cuando ofendemos, y el Espíritu Santo nos redarguye, fallaste. Y hay como una actitud como el salmista David, del Salmo 51. Y hay un quebrantamiento del corazón. Y de repente entra la incertidumbre carnal y decir, ¿por qué no puedo ser santo perfectamente como Dios nos demanda que seamos santos? ¿Por qué sucede eso? Y todo gira en torno a esto. Y entonces, si cometo pecado, si violo los mandamientos de su palabra, en ese momento dejo de ser salvo. En ese momento mi salvación se pierde porque no cumplo los estatutos y los mandamientos de Dios, la demanda que dice ser santo como yo soy santo. Vamos a responder a estas preguntas. Y dice, escriba falso y verdadero. Al último, vamos a tomarnos un tiempo de regresarnos y escribir estas preguntas o estos enunciados y responder adecuadamente. Dice, la confianza de tener vida eterna depende de mi fidelidad a Dios. ¿Qué responderían ustedes? ¿Mi fidelidad es tan importante en la vida cristiana para tener vida eterna? Contestamos rápido. ¿Qué creen ustedes? Contestamos rápido. Participen. No. Adrián dice que no. ¿Alguien dice que sí? Vamos a ver más adelante. Creer que la salvación no se pierde. ¿Me da licencia a pecar? O sea, como dice mi hermano Adrián, que no depende de mi fidelidad a Dios, por lo tanto, puedo ser infiel porque no voy a perder mi salvación. Entonces, ¿puedo atreverme a pecar? Hay muchos cristianos, tercer frase, hay muchos cristianos que andan mal porque nunca entendieron el verdadero evangelio. Nunca fueron salvos. Vamos a ver la lección. Y dice, el debate.
Eso lo tienes en tu, este, en tu, en tu lección, en tus hojas de lección, y me puedes seguir. Si no lo trajiste, aquí está en la pantalla. El debate. Hay dos posturas en las cuales, y de hecho, dos posturas muy importantes en cuanto a la salvación se pierde y la salvación no se pierde, o sea, es eterna. Salvos siempre salvos. Hay una frase por ahí de los reformadores. Y dice el debate, ¿conoce a alguien que hizo una profesión de fe, caminó o parecía caminar con el Señor, pero después se apartó? Creo que hemos sido testigos. Yo creo que conocemos mucha gente que de repente se incorpora y después lo vemos en el mundo. Pregunta, ¿sigue siendo salvo o ya perdió su salvación porque no se reúne, porque no se congrega, porque quizás ya no canta o no viene a la oración? ¿Qué pasa? O es una nota más personal, o en una nota más personal dice la pregunta, ¿es usted un creyente sincero que vive frustrado o en temor porque todavía no ha alcanzado lo que considera una vida santa? Y esa es la pregunta que verdaderamente el cristiano se hace continuamente. Cuando no podemos cumplir la justicia que demanda la ley, esta justicia que es perfecta, que esta justicia la cumplió solamente nuestro Señor Jesucristo, perfecta, toda y siempre, y no faltó a ninguna. Y entonces, ahí aparecen las incertidumbres y las preguntas. Dice la siguiente pregunta respecto a esta parte, ¿teme que haya perdido su salvación o que podría perderla? La iglesia evangélica está dividida sobre este tema. Unos creen que la salvación se puede perder y otros creen que no. Es importante hablar del tema. O sea, si la pierdo, vale, no pasa nada. O más bien, si la pierdo, eso me motiva a tener un concepto de ganarme la salvación porque la puedo perder. O si no la pierdo, pues me da un poquito de libertades para que pueda disfrutar de algunos pecados que a lo mejor no pueden ser visibles y no me exponga a la crítica. Hay algo más importante que saber dónde pasará la eternidad. Esto de perder la salvación tiene que ver con la eternidad. Perder la salvación es ya no llegar al cielo con nuestro Creador. ¿O solamente la salvación se limita en nuestra vida terrenal? O sea, salvación para que Dios nos cuide, nos proteja y nos bendiga. Podríamos ahí interpretar esta pregunta. Hay dos errores que han confundido y provocado controversia. Por otro lado, un evangelio barato. Algunos, confiando en que no se puede perder la salvación, se entregan a una vida de libertinaje. Su actitud es, tengo mi boleto al cielo, ahora puedo hacer lo que me dé la gana. ¿Por qué? Porque no pierdo mi salvación. Esto demuestra una de dos cosas. Una, o la persona salva nunca entendió el evangelio verdadero y por lo tanto nunca tuvo la vida eterna. Y aquí la pregunta nacería, ¿qué es el evangelio? ¿En qué consiste? ¿Está ligado el evangelio con respecto a mi vida pecaminosa o mi vida en esta lucha constante contra el pecado y a la par Dios, el Espíritu Santo motivándome a andar en la vida que agrada a Dios? ¿Qué pasa ahí? Creo que uno de los puntos principales que tenemos los cristianos es que a veces adaptamos el evangelio a nuestra conveniencia y pareciera que el evangelio se centra solamente en el hombre y el centro es el hombre. Y entonces lo que me beneficia es lo principal, pero lo que me demanda para actuar, esa es la parte donde hay
hay ciertos problemas. La segunda postura respecto a esto, de que tengo mi boleto al cielo, ahora puedo hacer lo que quiera. La segunda postura es ignorante de lo que significa la gracia de Dios. Ha confundido libertad en Cristo con libertinaje. El apóstol Pablo advierte contra esta actitud en Romanos 6, 1 al 6. Y empieza Romanos: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, contesta, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto se trucó. Amigos, esto se plasmó. Ahí está, ya, gracias. Ajá, aquí ya no veo. Aquí está. Y Romanos nos da, vamos a leerlo. Ahí está en la pantalla. ¿Sí logras verlo? La letra está. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 2, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, en el pecado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y aquí está el evangelio. ¿De qué te rescató Dios? ¿De qué? Es ser esclavo del pecado. Pareciera que el evangelio se limita, de repente podemos ver que se limita en decir: a ver, acepta el evangelio en tu corazón, haz esta ofrenda, haz esta oración, y entonces Dios te va a bendecir y vas a llegar al cielo. Y ahí se limita a veces el evangelio. Pero no, el evangelio es un problema de justicia, porque nosotros no cumplimos la justicia de Dios. Violamos sus mandamientos, andamos en pecado. Y esa es la parte que Pablo enfatiza. Claro que no andamos en pecado. Claro que hay una lucha interna del cristiano para poder enfrentarse a esta realidad, que día a día tenemos batallas contra el pecado. Y este pecado tenemos una garantía, porque ya no nos gobierna, porque estamos muertos al pecado. Ya no es nuestro Señor, ya no nos manda. ¿Qué tenemos acá? Se ve. La salvación es una actividad de la que Dios planeó desde la fundación del mundo, como lo hemos estudiado en Hechos. Se ejecuta en la vida del ser humano, en nuestro contexto, en nuestra época. Dios conoce cuándo te salvó y se sigue ejecutando en todo tu vida, de tal forma que esa salvación se puede reflejar en tu andar, en tu crecimiento, en tu santificación, de tal forma que el hombre perdonado está siendo salvo del pecado, está siendo santo. Y esta santidad se puede visualizar en la vida del creyente. Un puritano comenta respecto a este pasaje de Romanos, y es que habían acusaciones contra Pablo porque decía: a ver, entonces puedo pecar porque yo no necesito hacer absolutamente nada para ganarme la salvación.
Y entonces y versículos más antes, que no lo vamos a leer por el tiempo, y comenta, ¿no? Que cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Y entonces había una acusación contra Pablo y le decían, entonces, ¿pecaremos más para que la gracia abunde? ¿Perseveraremos en el pecado? Y entonces comenta un puritano, ¿qué idea tan horrenda? Claro que no, porque entonces no hemos entendido la salvación, porque de ahí nos rescató el Señor, del pecado. Pablo proporciona la respuesta. Ningún creyente verdadero regenerado diría esto. De hecho, sus actos lo confirman. Sus actos de querer agradar a Dios, de querer ser santo día a día, lo confirman. El patrón normal de la vida del cristiano debe ser el crecimiento progresivo en santificación a fin de alcanzar mayor madurez y conformidad a la ley moral de Dios. Esta definición me encantó, porque esto es lo que debe hacer eco en nuestros corazones día a día. Te lo repito, ahí está. El patrón normal de la vida del cristiano debería ser el crecimiento progresivo en santificación a fin de alcanzar mayor madurez y conformidad a la ley moral de Dios. Continúa nuestra lección y dice, en tu lección está esto. Aunque algunos usan la doctrina que se puede perder la salvación como una motivación hacia la santidad, otros van más allá. Algunas iglesias lo usan para meter miedo a la gente y así manipularlos hacia una vida donde la persona está siempre tratando de quedar bien con su iglesia y con Dios, cumpliendo con listas y requisitos y prohibiciones. Ahora, esto es normal en el ser humano. ¿Por qué? Porque hay un ego en interno que siempre quiere llamar la atención, que siempre nos encanta ser vistos. Y entonces hacen alguna actitud o actividad de las cuales pueden decir, es que, más adelante lo va a decir, es que yo sí hago esto. Y entonces ya puedo ganarme la salvación. Pero el autor de nuestra lección comenta, ¿no?, que esto algunas iglesias lo ocupan ¿para qué? Para meter miedo. Y verdaderamente hemos sabido que hay muchas iglesias de que si no vas a la iglesia, si no ofrendas, puedes perder la salvación. Mucho cuidado. Bajo este sistema, la gracia es pisoteada por el esfuerzo humano y verdaderamente, porque entonces hacemos un lado de la gracia y me importa más las cosas que yo haga. O sea, se cree que uno es salvo por gracia, no por obras, pero para seguir siendo salvo tiene que cumplir ciertos requisitos, obras. La vida cristiana se convierte en un esfuerzo para seguir mereciendo la salvación. Seamos claros, continúa la lección. No importa lo que opina el autor de nuestro material, Nueva Vida en Cristo, o algún hermano bien intencionado, o algún gran predicador, porque pareciera que es buena la intención de que si perseveras en actitudes que pueden verse vistas para que seas salvo, entonces esto te motiva para permanecer siempre salvo, para que tus obras, tus actitudes sean una obra que ayude a tu salvación, a tu seguimiento, a tu santificación, a tu perseverancia para alcanzar la vida eterna. Seamos claros, no importa lo que pida el autor de Nueva Vida en Cristo, algún hermano bien intencionado o algún gran predicador. La única cosa importante es lo que Dios opina respecto a esto, respecto a qué pasa con este problema de algunas motivaciones erróneas. Y lo vamos a ver. El punto número 1, ¿qué dice la Biblia? ¿Son salvos todos los que dicen ser cristianos? En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre y está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, o en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y aquí el Señor Jesucristo, hablando, está anteponiendo unas obras que eran muy bien vistas ante los hombres. Y esto lo hacían principalmente quienes, los, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los escribas. Ellos eran los que practicaban esta forma, este estilo de vida. Y no tan solo lo practicaban, sino también lo demandaban. Jesús se identifica como Dios al referirse a sí mismo como Señor primeramente. No todo el que me dice Señor, Señor. Fíjate aquí, la postura respecto a esta enseñanza del Señor Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor. Y de repente suena bonito, Señor, pero realmente hace eco en nuestro corazón. Hay un eco de tal forma que hay un temor constante en nuestra vida de lunes, martes, miércoles, jueves, en que hay un Señor de todo y nos sujetamos a Él. Los verdaderos discípulos afirman su señorío, sometiéndose, ahí hubo un error, sometiéndose a su autoridad, y obedecemos sus mandamientos. Cuando verdaderamente cuando verdaderamente hace eco esta palabra de Señor, nuestro Señor Jesucristo, hay una actitud aquí que afirma este sometimiento a su autoridad y obedecemos sus mandamientos. Esa es la actitud. No porque alguien profetice, eche fuera demonios o haga milagros, es un verdadero discípulo, sino por la vida transformada que solamente Dios produce, la forma de vida de los asesores de maldad es incompatible con el verdadero discípulo. Y aquí hay un punto muy importante, que Jesús conoce a los suyos. Y es que dice el pasaje: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonio, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os ¿qué? Conocí. Y aquí está un punto importante. ¿Te has preguntado si el Señor te conoce? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes son los hacedores de maldad? Los que están buscando su salvación por medio de obras. Los que están llamando la atención y quieren ser vistos para que digan: Él demuestra que se está ganando la salvación. Juan 10:14, yo soy el buen pastor. ¿Y qué? ¿Qué dice? Y conozco mis ovejas. Conozco mis ovejas. ¿Y las mías me qué? Ve la comunión. Ve la intimidad, la cercanía. Juan 11:27, más adelante, Jesús refuerza esta idea. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y aquí está la palabra clave: conocer. No significa simplemente saber quién es. Implica una ¿qué? ¿Qué dice aquí? Una relación profunda, íntima, personal, de cuidado. Y vaya, esto a nosotros nos conviene, ¿no? Que Dios me conozca, me cuide, me bendiga. Pero ¿qué tal yo? ¿Qué tal yo? Yo hacia Dios.
¿Cuáles son las siguientes frases? ¿Cuál de las siguientes frases asegura que uno sea un verdadero cristiano? Vamos a leerlas. ¿Asiste a la iglesia? Es cristiano porque asiste a la iglesia. ¿Sintió tristeza por su pecado? ¿Enseña en la escuela dominical? ¿Es cristiano? Porque enseña en la escuela dominical, ¿es cristiano? ¿Lee su Biblia? De repente les pregunto a mis alumnos si leen su Biblia, y algunos la leen, y nada que ver. Dicen groserías, son majaderos, les gusta el reggaetón y cosas como esas, y leen la Biblia. Dejó los vicios, habla en lenguas, levantó su mano en un culto evangelístico, fue bautizado. Los que son bautizados, ¿son salvos realmente? Ayuda a los pobres, diezma fielmente, es una persona sincera. Es curioso porque estas obras las demanda Dios más adelante. Por sus frutos los conoceréis. Es curioso. Pero ¿esto asegura una salvación? ¿Se ha arrepentido y creído en Cristo, aceptándole como su único y suficiente Salvador? Creo que encierra la respuesta ante la pregunta. ¿Se ha arrepentido y creído en Cristo? ¿Pero qué es creer en Cristo? Vamos a ver. Pregunta 2. Una pregunta clave es: ¿de qué depende mi salvación y de mis obras? ¿De mis obras? ¿De mis obras o de la obra terminada de Cristo en la cruz? Vamos a ver. Efesios 2 lo hemos estado estudiando y ahí nos no lo sabemos todos, porque por gracia sois salvos, sígale, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no es tuyo, no es mío, pues es un don, es un regalo de Dios. Y ahí antepone, ¿no? Por si no es claro, Pablo nos escribe: no por obras, para que nadie se gloríe. Si las obras pudieran salvar, Cristo no habría necesitado morir. Si las obras pudieran ser un medio para llegar al cielo, la obra de Cristo, ¿como para qué? La gracia dejaría de ser gracia. Es una frase que me llamó la atención en Romanos 11:6. Literalmente así está. Más adelante Dios permita que la podamos estudiar. El hombre tendría motivos para gloriarse si es por medio de obras. En Gálatas lo hemos estudiado y es muy enfático y muy claro también, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Gálatas 2:16. Y más adelante en el 21 dice: si la justicia se obtiene por la ley, entonces Cristo murió en vano. O sea que si mi justicia hubiera sido ganada por hacer cumplir la ley de Dios, entonces Cristo murió en vano. Pero sabemos que nadie, absolutamente nadie, ni un ser humano ha cumplido toda la ley siempre y toda y perfecta. Solo uno, nuestro Señor Jesucristo. Una pregunta clave es: ¿de qué depende mi salvación? ¿De mis obras o de la obra terminada en la cruz? ¿Qué hizo Jesús en la cruz? No dejó nada pendiente, absolutamente nada pendiente. Dice Juan 19:30. ¿Qué dijo? Consumado es. No se necesita nada, absolutamente nada. Y esta palabra que a mí me cuesta mucho trabajo, mi hermano Gama la pronuncia bien bonito cuando explica esta parte. Tetelestai, gracias. Y es que el acento también. Tetelestai, gracias mi hermano. ¿Y significa qué? Completo. Significa pagado total. No hay algo que yo tenga que aportar.
Deuda cancelada inclusive. La deuda que yo tenía ante el juez santo Dios, de ira, de infierno, de separación, está pagada. Deuda cancelada. No dijo, ya hice mi parte, ahora les toca lo suyo. Absolutamente nada dijo eso el Señor Jesucristo. Dijo, todo está hecho. Todo. Es claro. El mensaje es claro. ¿Qué es el único requisito para la salvación? Juan 1:12 y 3:16. Juan 1:12. Nada más lo voy a detener aquí. ¿Qué es el requisito para la salvación? Entonces, si solamente, si el Señor Jesucristo hizo todo, entonces, ¿cuál es mi responsabilidad delante de esa obra completa? ¿Cuál es mi responsabilidad? Y una responsabilidad no de hacer, sino una responsabilidad de actitud. Mas a todos los que dice, recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo creo que esta parte es no se aprecia tanto la salvación, porque solamente es cuestión de recibir y creer en su nombre. Y pareciera que es muy simple el evangelio, y hasta ahí se queda. Pero si nos quedamos con esta parte, pareciera que podemos recibir a Cristo en nuestro corazón. Y de hecho hay oraciones que nos motivan a decir, recibe a Cristo en tu corazón, recíbelo. Y es más, haz una oración para que lo recibas. Esto es bíblico, para empezar. ¿Es bíblico recibir a Cristo en su corazón? ¿Lo has encontrado en la palabra de Dios? Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Me refiero a la oración. Me refiero a la oración. Y una oración que no hace eco en por qué es necesario el hecho de este recibimiento, este reconocimiento. Muchos creen de cabeza, continúa nuestra lección, pero no de corazón. ¿Cómo explicaría una persona no creyente lo que significa recibir y creer en Cristo? Tengo aquí dos puntos que quiero comentarte y después tú sacas tu conclusión y nos las compartes. Recibir y creer en Cristo. La palabra esta de recibir, que ahí está, que yo no soy tan bueno para arameo o griego. Gracias, mi hermano. Griego. Invitar a Jesús en tu corazón, frase popular, pero no bíblica. Eso es lo que no quiere decir, ¿vale? No significa esto de recibir. Invitar a Cristo en tu corazón no está en la Biblia. Hacer una oración mágica de tal forma que esa oración la hago, te recibo Cristo en mi corazón y automáticamente Cristo mora en tu corazón. Absolutamente nada. Significa acoger, tomar para sí, aceptar como propio. ¿Pero qué? El versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ellos no lo acogieron, no tomaron para sí, no aceptaron como propio el recibir a Cristo en su corazón. No lo rechazaron por ignorancia, sino por incredulidad. Y esta incredulidad de ¿qué tanto estamos tan conscientes de nuestra condición espiritual, de nuestro pecado, de nuestra maldad, de esta lucha que estamos en batalla constante? ¿Qué significa creer en su nombre? Recibir a Cristo y creer en su nombre está ligado y no se puede separar. Y de hecho uno contesta al otro. Porque esto de creer no es creer que Dios existe. Porque los demonios creen y hasta tiemblan. Creer es confiar.
es descansar, es entregarse. ¿Pero entregarse a quién? En su nombre. ¿Y qué es su nombre? Es quién es Él. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo? En su autoridad, en su obra. Y bueno, conocemos la obra. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo por rescate de los pecadores? Entregó su vida por ti y por mí. Dejó todo. De su trono de gloria lo dejó todo por ti y por mí. Esa es su obra. Su obra que vino en rescate por ti, por un miserable que no valía absolutamente nada. Y nos dio valor a través de él, de su Hijo Jesucristo. En su obra de quién es, en su autoridad y lo que Dios hizo. Creer en su nombre es confiar en Cristo como Él es, no como yo lo imagino. De tal forma que recibir a Cristo es acogerlo con fe como Señor y Salvador. Creer en su nombre confirma plenamente en quién es Él y en lo que Él hizo. 4. La salvación es llamada, ¿qué dice en tu lección? Vida eterna. La salvación es llamada vida eterna. Pero ¿cuándo empieza? ¿En qué momento empieza esa salvación? Creo que muchos teólogos dicen que cuando uno hace esta oración de confesión de fe, no precisamente de recibir y de hacer la oración esta mágica, sino más bien de aceptar tu condición espiritual y reconocer que necesitas un Salvador. En ese momento es cuando el Señor Jesucristo hace la obra magnífica. ¿Y cómo la desarrolla? ¿Cuándo comienza? ¿Al recibir a Cristo o al llegar al cielo? ¿En qué momento? Aquí vamos a contestar esta pregunta. En Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. ¿Y cómo empieza? De cierto os digo, que el que oye mi palabra. Y esta es la parte primordial. Porque el cristiano empieza a oír la palabra de Dios cuando vemos la justicia de Dios. Y vemos a través de toda su escritura cómo Dios es santo, cómo Dios es justo. Y entonces empieza una comparación, una comparación de la justicia de Dios y mi condición espiritual. Y en ese momento de escuchar la palabra, en ese momento creemos. Y la obra de regeneración, la obra de nuestro Señor Jesucristo. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y conocemos al Señor Jesucristo, conocemos su obra. Aunque parece obvio, eterno significa sin fin. Y aquí es un punto. ¿Sería eterno si la tengo hoy y la pierdo en una fecha futura? Y aquí regresa la lección, regresa a las preguntas principales que hacía. Respecto a la obra que Dios hace por los pecadores, para justificarlos, para llamarlos a santidad, para rescatarlos del pecado y que ya no gobierne más el pecado en su vida, y esa obra eterna y perfecta que dijo consumado es, dice, si la tengo, sería eterna si la tengo hoy y la pierdo en una fecha futura. Esta es una respuesta que la puedes contestar tú mismo. ¿Se puede perder tu salvación entonces? No, absolutamente no, porque no depende de mí. Es una obra que Dios ya hizo. Y Dios la planeó, el Padre la planeó, el Señor Jesucristo la ejecutó y el Espíritu Santo tiene una obra de permanencia y eso lo vamos a ver en unos momentos. Y de hecho lo hemos visto en Efesios 5. Según Efesios 1 del 3 al 14, cada creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo. Aquí está. Y el sello garantiza su herencia eterna, marcándole como posesión de Dios. Y esta es la obra que está de la salvación, no depende absolutamente nada de ti. Otra vez, está diseñada en el Padre, está ejecutada en la obra del Señor Jesucristo
y está perseverada en el Espíritu Santo. ¿Cómo sucede el versículo 13 de Efesios 1:13 lo comenta? ¿Cómo sucede? ¿Hasta cuándo somos sellados? ¿En qué momento somos sellados respecto a la salvación? Dice Efesios 1:13 al 14. Ya no lo leo bien. Ahí está. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, después de haber creído en él, ¿qué dice? Bueno, primeramente, y esto es clave, habiendo oído la palabra de verdad. De ahí que a mí me cuesta un poquito de trabajo que cuando se comparte el evangelio, en ese momento el que comparte el evangelio y no sabe absolutamente nada del evangelio, pueda hacer la oración de profesión de fe y automáticamente es salvo. Me cuesta un poquito de trabajo acá, porque Pablo en Efesios dice, y él también, habiendo oído la palabra de verdad, una insistencia, un conocimiento, la justicia de Dios. Y sí, el Espíritu Santo puede obrar grandemente, que puede hacernos ver nuestra condición pecaminosa y puede abrir nuestros ojos. Pero si a los cristianos nos cuesta conocer toda la palabra de verdad, por cierto, ¿cómo vas con tu lectura bíblica del año? ¿Cómo vas? ¿Verdad que cuesta? Entonces, si esa es una de las cosas que debe tener un convencimiento quizás, pero es del Espíritu Santo, un hablar y hablar del Evangelio. Personalmente es mi postura. Me cuesta mucho trabajo aceptar que el Evangelio se pueda compartir en un instante, inclusive en una predicación, y en esa predicación pueda haber una respuesta inmediata. Es obra del Espíritu Santo, sin duda Él puede hacer eso, pero es mi convicción. Pero sí es necesario un conocimiento de la palabra de verdad. Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, podemos contestar acá. ¿Cuándo sucede? Después de haber creído, después de haber oído la palabra de verdad. Y sucede precisamente en ese instante. ¿Hasta cuándo somos sellados? Hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Y qué es esto? El mismo material lo explica, no me detengo en esto, porque dice, la palabra arras es una prenda dada como adelanto para asegurar nuestra herencia, hasta la redención final. ¿Qué es esto de la redención final? Hasta que se atestigüe la muerte total del pecado. ¿Y en qué momento sucede eso? ¿En qué momento se da la muerte total del pecado? En nuestro funeral. En nuestro funeral. Si es que Dios no viene antes, si el Señor Jesucristo no viene antes. Pero esto se cumple hasta la redención final, hasta el último día de nuestra vida aquí en la tierra. El Espíritu Santo, dice nuestro material, el Espíritu Santo es el que garantiza la salvación, no el creyente con sus buenas obras. No depende de nuestras obras. Pero entonces, ¿qué hay con nuestras obras? Vamos a ver. El 6, al leer el pasaje de Juan, al leer el pasaje como Juan 10, 27 y 30, le da confianza o le mete miedo en cuanto a la seguridad de la salvación. Y vamos a ver, Juan, ahí lo tenemos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Les doy vida eterna y no morirán jamás. Nadie me las quitará. ¿Qué dice? Nadie me las puede quitar. Mi Padre me las dio y Él es más grande que cualquiera. Nadie se las puede quitar. El Padre y yo somos uno. Lo estoy leyendo en otra versión. Entonces, ¿perderemos la salvación? Repito, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
les doy vida eterna y no morirán jamás. Nadie me las puede quitar. Pregunta, ¿le da confianza o le mete miedo en cuanto a la seguridad de tu alma? Creo que me da confianza, porque la obra de nuestro Señor Jesucristo, eso es amor, es misericordia, es compasión. Y esto es algo grandioso, porque siendo yo pecador, siendo yo un miserable, Dios me rescató. Y del momento que me rescata, en ese momento, no me suelta. Y tenemos su garantía, que es a través del Espíritu Santo. Ojo, dice nuestra lección, no sea culpable de vacunar a la gente en contra del Evangelio con una presentación simplista o incompleta, haciéndoles creer que son salvos cuando no lo son. Muchos creyentes nunca entendieron la gracia. Cuando evangeliza, debe ser claro para evitar los errores mencionados en las preguntas 1 y 2. Uno se salva por gracia y se mantiene solo por gracia. Cuidado. 7. Como notamos anteriormente, tenemos vida eterna, no es licencia para pecar. ¿Qué pasa con uno que dice ser cristiano pero sigue en pecado? Tal vez nunca fue un cristiano verdadero, sino se ha engañado a sí mismo y a otros. Tal vez nunca entendió el Evangelio y no creyó de corazón. Si fue convertido, es un creyente carnal. Sigue siendo un hijo de Dios, pero no experimenta los beneficios de andar en comunión con Dios. Está sujeto a la disciplina de Dios con el fin de restaurarle a la comunión con Dios. Y ese es un punto muy, muy, muy importante, que el cristiano se caracteriza de andar en la justicia de Dios, en buscar su voluntad para andar en lo que Dios le agrada. Pero ¿qué de esta parte que Dios tiene misericordia a los que tienen misericordia, lo dice, y no anda como Dios demanda? Y tenemos posturas como hebreos, y me gustaría que lo leamos. Alguien que me ayude, por favor. Hebreos 12, 5 al 11. Sí, por favor. Sí. Ejercitados. Gracias, Lupita. ¿Qué dice acá? ¿Que puede un cristiano andar en pecado? Sí, sí puede andar un cristiano en pecado. Pero ¿qué hay ante esto? Hay disciplina. Y hay disciplina porque Dios es amoroso en disciplinarnos. Y creo que los padres están conscientes de esto cuando disciplinan a sus hijos. ¿Que los disciplinan para qué? ¿Para qué disciplinan los padres a sus hijos?
Ayúdeme. Para su bien. Y es exactamente lo mismo. Aquí la pregunta es, si no has sido disciplinado, entonces, ¿habrá una duda de tu salvación? Creo que esa es la pregunta que podríamos hacernos. Si no has sido disciplinado, y dice que duele, y dice que es molesto, dice que es carga inclusive la disciplina. Pero si no has sido disciplinado, ¿eres cristiano? Creo que ahí es donde podremos evaluar. ¿Perderá su recompensa en el tribunal de Cristo? En Primera de Corintios 3, 11 y 15. También vamos a leerlo. ¿Y qué de las buenas obras? Primera de Corintios 3, 11. Otra persona que me ayude a leer. Primera de Corintios 3. Gracias. Fíjate que aquí está hablando el autor, está hablando de, no de salvación, no está hablando de salvación, está hablando de las obras que uno hace ante el servicio a Dios. De eso está hablando Primera de Corintios 3, 11 y 15. Las obras de cada creyente serán juzgadas en el tribunal, dice nuestro material de Cristo. Este juicio no es para determinar si es salvo, y aquí está, sino para dar premios, o no. Y creo que esto no es una motivación para servir a Dios. No queremos premios. Creo que nos cuesta trabajo querer premios en el cielo. Queremos premios acá. Y creo que no valoramos tanto nuestra adoración a Dios, que ese servicio, cuando adoramos a Dios, nuestra recompensa estará en los cielos. El servicio a Dios es muy desgastante, muy desgastante, demanda mucho. Y a veces queremos una comodidad, queremos ser consumidores del Evangelio, estar en las bancas. Los motivamos para servir a la iglesia, para enseñar, para venir a orar por tu hermano. Eso es un servicio, a orar por tu hermano. Y no valoramos eso. Queremos cosas que sean vistas. Y lo dice el texto, como hojarasca se queman, se van a quemar. Las obras de cada creyente serán juzgadas en el tribunal de Cristo. Este juicio no es para determinar si es salvo, no, absolutamente, sino para dar permiso o no. Serán premiadas las obras hechas en el poder del Espíritu: oro, plata, joyas. Obras hechas en la carne por esfuerzos propios serán quemadas como paja, aunque fueran buenas. ¿Cuál es la recompensa? ¿Cuál es la recompensa de tu servicio a Dios? Dice que inclusive tendremos coronas, pero nuestras coronas las vamos a arrojar a su trono en servicio a Dios. Es nuestro creador, es nuestro Señor. ¿Es posible recibir, 9, es posible recibir al Señor y no recibir premios? ¿Sí o no? ¿Qué premio recibirá el maestro de escuela dominical que enseña con mala gana o por orgullo? Esto nos demanda mucho a los maestros, a los que enseñamos, nos demanda mucho. Porque en la semana, personalmente en la semana, uno invierte más su tiempo en la actividad de lo que me genera ingresos económicos, y al último, y eso se lo digo personalmente porque a veces me pasa, apartar tiempo para la enseñanza o los cantos al último, cuando ya termina el día.
Cuando termina el día lo hago, cuando termina el día lo hago. Y nos esforzamos más, nos gastamos más en las cosas que nos convienen en este mundo que todo en las cosas celestiales. Si la obra, Colosenses 3:15, si la obra de alguien es consumada por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. ¿Qué es esto? Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. ¿Qué pérdida? ¿La salvación? Otra vez, ya anticipó que la salvación no se pierde. ¿Pero qué pérdida? La oportunidad de darle gloria a Dios. La oportunidad de dar tu vida total, de tu desgaste a Dios. Esto será pérdida. Si la obra de alguien es consumada por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, ¿para qué fuiste salvo? Y esto lo aprendimos. Y ya nos vamos. Lo aprendimos en Efesios, en el primer capítulo. ¿Para qué fuimos salvos? La obra del Padre lo anticipó. ¿Para qué? Para alabanza de su obra. La obra del Hijo. ¿Para qué hizo la obra del Señor Jesucristo? ¿Para qué? Y lo leímos, lo estudiamos para alabanza de su gloria. La obra del Espíritu Santo, y también lo antepone. ¿Fuimos para qué? Para alabanza de su gloria. 10. ¿Qué dice el versículo 15 sobre los que constituyen sus vidas cristianas por esfuerzos propios? ¿Serán salvos? Bueno, lo leímos. Sí serán salvos. ¿Qué pierden? La obra del hombre. La obra que hace aquí terrenalmente. La obra que invierte sus esfuerzos. El fuego no prueba si eres hijo. Prueba la calidad de lo que hiciste como hijo. Esto es interesante. La calidad de lo que hiciste como hijo de Dios. Pérdida de lo que pudo haber sido para la gloria de Dios. Que el Espíritu Santo obre grandemente en tu vida y pueda tocar. ¿Estás seguro? Ya no leo aquí. ¿Estás seguro dónde pasará la eternidad? ¿Por qué sí o por qué no? ¿De qué depende tu destino eterno? ¿Estás confiando en Cristo solamente o en tu capacidad de ser fiel? No somos fieles. No somos fieles por nuestros propios méritos, por nuestras propias obras. Somos fieles a través del poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo, y eso lo estamos leyendo, lo estamos estudiando en Efesios, ¿no? Que la obra del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo nos capacita para hacer las obras, pero no para salvación, sino para gloria de Dios. Terminamos. ¿Qué opina de lo siguiente? Alguien dijo, he estado en iglesias que creen que no pierde la salvación y otros que dicen que sí. Me siento doblemente bendecido, porque si no se pierde, tengo la gran seguridad de ir al cielo, del cielo. Si se pierde, esto me motivará a vivir en santidad. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Lo que debe motivarnos a vivir en santidad es ¿qué? ¿Temor o agradecimiento? Agradecimiento. Aunque creo que el temor también. El temor de Proverbios. Ese temor nos puede ayudar. Vamos a orar. Ponte de pie. Dios, gracias te damos por esta lección. Gracias porque nuestra salvación descansa en la obra de nuestro Señor Jesucristo, que fue consumada y fue perfecta. Pero también nos demandas a que tengamos frutos de arrepentimiento y frutos que te den honra y gloria. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.